para mí la empresa y el Estado son bastante similares, sobre todo ahora cuando, por ejemplo, tenemos casos de corrupción de Cerdán y Ábalos, que de quien recibía el dinero era de empresas, era de ACS, de Acciona. Entonces, ¿quién es el que evidentemente está ahí en un problema? Pues nosotros. Una pequeña empresa es mucho más flexible en el mercado que una gran empresa. Y eso es una realidad. O sea, si tú eres Coca-Cola, Coca-Cola puede negociar mucho mejor con los proveedores, con las fábricas. ¿Qué tiene que ver lo que va a decir con esto? Con los clientes, porque es Coca-Cola, igual que Mercadona. Pero la panadería de tu barrio no, la panadería de tu barrio tiene que tratarte como una persona, porque si no dejas de comprar la panadería de tu barrio y te vas a la otra panadería que a lo mejor está un poco... Coca-Cola te trata como un esclavo, tienes que comprar Coca-Cola, es tu deber, es tu obligación. Gilipolleces de ese tipo, mal. O sea, después lo que pasa es que la gente dice, no, pero es que el Estado funciona mal. Pues claro, sí que yo que lo que quiero es defender al trabajador y precisamente... Otra vez, esto inconexas cosas... la redistribución funcione. Y la redistribución puede ser por impuestos o por aumento de salario. Bueno. Quería comentar este vídeo de UTBH. Me ha parecido muy interesante, ya lo he visto previamente. Y me ha encendido y digo, hay que grabar aquí, voy a hacer un canal así rápido y voy a empezar a comentar y a dar la brasa a la gente en general. Soy Xavier, del canal Blood Boomer, y vamos al lío. Empecemos. Desde mi cabecera, bueno, no sé por qué es el primer vídeo como lo voy a hacer, pero haré algo así, meteré una cabecera así molona, hecha por IA, todo lo que voy a hacer va a ser por IA. Y por mis huevos morenos, cogeré contenido de esta gentuza, bueno, gente, y lo voy a comentar porque en mi casa ya no me quieren escuchar. Así que tengo que desahogarme. Vamos al lío. Empecemos. No, ¿cómo sería? Ya aprenderé. ¿Qué tal estás, Anuk? Buenos días, Bien, buenas tardes. Bien. España, ¿Cómo estás ¿no? tú? Aquí estoy. Tú no. Tú no, eso seguro. ¿Quién es tu vecino? Ya. Tienes a De Gref por arriba y al Mier por abajo. Quedáis para que vayan chavos No, a esa perrear, gente que está eso sí, últimamente. colocada. A ver, estamos como por estratos los youtubers, ¿sabes? Están como los youtubers super pro en la zona más. Hostia. ¿Sabes? Como más elitista, más residencial. Luego a partir de ahí ya vamos por pueblos. Yo estoy en el segundo pueblo, pero hay gente que está más arriba. Que esos ya serían los más pobres. Ya, tú estás en un alquiler normal, supongo. Porque pasan frío. Yo esto me lo compré. Ni alquiler ni. Ah, ¿te lo has comprado? Sí. Hostia, pero qué barbaridad. No Ya, veas. Vamos locos. No, a ver, tampoco fue a tocateja, ¿eh? Te tienes que meter una hipoteca, ese tipo de cosas. Oh, pero entonces estás hipotecado. O te hipotecaste y yo lo has terminado de pagar. No, estoy intentando pagarlo mejor. No gastes tu liquidez en pagar. El tipo... Manuel, hipoteca, fondos ni fondos. Hostia, Bueno, a ver, ¿qué tal, Anuk, tío? Que yo te he convocado aquí para intentar tener una charla formal sobre la... Hay una cosa que no entiendo y es que eres un tío bastante cabal, pero sin embargo sigues abrazando ideas extrañas, tío. Sigues todavía con el rollito este como socialista, old distribuir la school. riqueza. Sí, tal rollo. No, porque es que lo que hay que hacer es organizarse los trabajadores, ir en contra de la empresa y todas estas cuestiones, ¿no? El empresario. Te leo mucho que estás como muy dado con el empresario. Y yo me pregunto, ¿por qué? Sí. ¿Por qué? En España. O sea, no solo con el empresario, ¿eh? Yo no solo sé con si a el lo mejor empresario. en algún estado de América o algo así todavía podríamos, pero en España realmente ahora el enemigo del trabajador es el empresario. O sea, para mí, el problema principal de España es tanto el sector empresarial como la tendencia política que hay. O sea, son las dos, claro. O sea, me refiero, para mí el enemigo de los trabajadores es tanto el Estado que deja infiltrar a policías dentro de sindicatos y que saca camiones para evitar que los trabajadores del metal se manifiesten, como los empresarios que hacen tratos con políticos para conseguir salirse del mercado, como por ejemplo ACS, que mete trabajadores suyos en el Ministerio de Transportes para conseguir contratos. Para mí ese es el enemigo. O sea, en términos generales, si hablo a nivel mundial, sería mucho peor. Quiero decir, España es un país relativamente no. O sea, sobre todo la pequeña empresa en España está bastante pillada a los cojones. Pero la gran corporación... La mayoría de la empresa en España es empresa pequeña, porque las normativas y las regulaciones que hay para crecer
y hacerte una empresa mediana ya son bastante costosas y bastante riesgosas. Por eso hay un montón de empresas que no llegan a los 50 trabajadores. O sea, se quedan ahí en los 49. No pasan porque la regulación y lo que le exigen le genera costes y hay mucha falta de rigidez por el mercado laboral. Una empresa, una vez que adquiere trabajadores, si en el futuro no puede flexibilizar o dinamizar su actividad o tiene que despedir trabajadores, enfrenta unos costes grandes. Entonces, hay muchos motivos para que las empresas pequeñas se queden en empresas pequeñas. Ya no te digo pasar de una empresa mediana a una empresa grande, que aún se disparan los costes. Por eso generalmente las empresas grandes en España van de la mano de los políticos, mercantilismo puro y duro. Corporación no. Que es cuando yo hablo del empresario, yo no hablo del bar, Pep. Pero O sea, yo cuando hablamos no de hablo de grandes ti, corporaciones o no grandes corporaciones en España, o sea, he buscado algunos datos para traer aquí y el 99,8% de las empresas son pequeñas y medianas empresas. Porque claro, también son muchas empresas, ocupan una parte pequeñita del mercado, autónomos y pequeñas empresas. Pero aún así también refleja una gran parte del PIB empresarial. Es decir, están, yo creo que por encima del 70, no estoy seguro ahora mismo de esos datos. En España. Bueno, Pues no lo sé, a lo mejor están... los datos que me los han dado los he buscado y están sacados de los cojones, ¿sabes? Porque a veces ChatGPT alucina una barbaridad cuando le pregunto este tipo de cuestiones. Pero en principio, yo te digo cosas y a partir de ahí tú me las debates o no, ¿eh? Ajá. Esto, A ver, las fuentes de La Vanguardia, las pymes generan en España el 62% del empleo empresarial. ¿Vale? Representan el 99,8% de las empresas del país. Si se ha equivocado, se ha equivocado. Claro. No, o sea, es la diferencia. O sea, tú lo que estás hablando es la cantidad de empresas. Sí. Claro que hay muchas más empresas pequeñas, pero cuando hablamos de relevancia en el mercado, no es lo mismo 1000 bares que McDonald's. Sí, pero los 1000 bares tienen mucha más cuota de mercado que McDonald's, pero de lejos. Es decir, entonces sí, el sector empresarial pequeño representa una cuota mucho más grande que las empresas grandes, pero mucho más grande. Y gran parte del problema de los salarios es que se suele percibir, más o menos se tiende a cobrar la rentabilidad marginal del trabajo. Y eso está muy asociado a qué cantidad de capital está invertido por cada trabajador. Y en las empresas pequeñas suele ser poquito. Y la productividad del trabajador en las empresas pequeñas suele ser más bien baja. Por eso los salarios en España, uno de los problemas por los que los salarios en España son bajos es por eso. Y otro de los problemas es porque hay mucho en paro. Sí, y con ese paro es imposible que suban los salarios en algunos sectores. En los sectores más cualificados, donde no hay paro, no hay gente para esos trabajos, pues sí, ahí los salarios son altos. O sea, vale, pero si tienen el 62% del empleo privado y son el 99,8% de las empresas, y estamos hablando de que son pequeñas y medianas empresas, a la hora de hablar de cómo el empresario es el enemigo y todas estas cuestiones. O sea, vamos a ver, yo creo que aquí hay una cosa que hay que diferenciar básicamente. O sea, yo esto también te quiero preguntar a ti. ¿Tú estás de acuerdo en que cuando aumentan los beneficios deben aumentar los salarios? No. Claro. Vale. Pues pero entonces, estamos de acuerdo. ¿Tú estás de acuerdo que cuando una empresa tiene pérdidas o sus beneficios caen, tienen que bajar los salarios? O sea, el riesgo que lo tiene que tomar. ¿Tiene que ser participado por el trabajador o el empresario o tiene que ser el empresario el que con sus dos huevazos se juegue que le vaya bien o le vaya mal? Yo voy a un tío y me dice, te pago un contrato sin riesgo, te pago tanto por tanto. Tú trabajas la hora, tanto basta. ¿Me parece bien? Me parece bien. Ok. Ah, es que me va mal, te voy a pagar la mitad. No, me pague la mitad. Es que me va de puta madre. Bueno, pues bien por ti. O sea, a mí las condiciones tienen que él se la juega, si le va mal que cierre, que pierda su empresa, problema suyo. Tiene que cumplir los pactos. Los pactos son para cumplirse y punto, y pelota. Que te va muy bien, me parece genial. Las condiciones de trabajo se firman, son buenas o malas, se firman previamente a que le vaya bien o que le vaya mal, o como sea. O sea, yo mido los datos a nivel sectorial. Cuando mido los datos a nivel sectorial, por ejemplo, el sector de la hostelería, que es donde yo más hincapié hago, porque tú puedes hablar de muchos sectores, pero el sector de la hostelería es el más castigado por esto y además la explicación es puramente capitalista. Es una cuestión del mercado de la oferta de trabajo. Básicamente. Y le molesta.
O sea, un indicador, quiere decir, si un sector tiene salarios bajos, porque hay mucha gente que puede trabajar ahí, pues es una vía de escápate de ahí, de no vayas a ese sector. Pero luego encima, en el sector de hostelería, es que es muy fácil entrar como empresario, es muy fácil coger un local. Yo he tenido un local, quiere decir, es muy fácil tener un local, montártelo por tu cuenta, no es quiero montar aquí Tesla. ¿Sabes? Es muy sencillo que alguien que tenga el sueño de montarse un restaurante se consiga montar un restaurante y le vaya bien. Entonces, no sé qué problema hay con el sector de la hostelería. El problema es que hay mucha competencia y que hay mucha gente que puede ocupar cierto tipo de puestos. Y hay mucho paro. Entonces, pues se paga pues, mal. En algunos sectores se paga mal. Hay mucha gente que puede trabajar, por lo tanto es más fácil dejar a gente atrás, tener personas que trabajen en verano, el tema de las subcontratas, Sí. en fin. ¿Cuál es la cuestión? Yo cuando hablo del empresario no hablo de la pequeña empresa que tiene 4 trabajadores. Cuando hablamos, yo qué sé, los autónomos, ¿vale? Para entender dónde reside el poder. Los autónomos están jodidos en España. Y están Sí. jodidos porque, en general, aunque están organizados, no actúan o no tienen una representación buena contra el Estado. Esa es la diferencia de las grandes corporaciones. Las grandes corporaciones tienen todas están asociadas, todas tienen representación. De hecho, hace unos días, justamente, la patronal del Corte Inglés y Todos los que no podemos, todos los que tenemos culo estamos jodidos con el Estado. No hay otra. Todo el que no se puede defender del expolio fiscal está jodido. El autónomo y el trabajador a cuenta ajena que paga más impuestos que el autónomo de forma general. ¿Vale? Estamos jodidos. Somos limones que vamos a ser exprimidos por el Estado de una u otra manera. La gran empresa también va a ser expoliada. Lo que pasa es que la gran empresa tiene clientelas cautivas gracias al Estado, a la cual va a poder expoliar y no vas a tener otros cojones que que morir a ella. Entonces, le interesa esa asociación con el Estado. ¿Sabes? Muy, muy, muy ventajosa. A veces es tan la asociación que no llegamos a distinguir entre lo que es Estado y es empresa, sobre todo a nivel las empresas, a nivel IBEX prácticamente, esencialmente. Pero eso no es la mayoría eso no refleja lo que es la mayoría de las relaciones entre trabajadores y empresarios. Diferentes empresas como Carrefour, que van todas que es la misma patronal, hacen presión al gobierno y afectan a las decisiones de la sociedad en la que vivimos. Carrefour no hace presión para nada. Carrefour no tiene capacidad de hacer presión. Ninguna empresa de alimentación en España tiene capacidad de hacer presión. Es otro ente más al que exprimir. Si no, Mercadona tendría una relación estupenda con el Estado y creo que no es así. Basa sus intereses económicos, que no son los intereses económicos de una pequeña empresa, porque de hecho, cuando muchas de estas empresas buscan regular, lo hacen precisamente para afectar al pequeño negocio y mejorar a la gran corporación. Ahí tiene razón. La regulación muchas veces promovida por la gran empresa porque le interesa. Porque es o la única que puede cumplirla o la que por economía de escala o por nivel de capitalización, porque bueno, imagínate yo tengo una empresa que está automatizada, entonces, claro, el coste unitario que se refleja en el producto por la mano de obra es muy inferior a una empresa que es solo manufacturera, que no tiene igual mucha automatización. Entonces, claro, a mí me beneficia y cuanto peor se lo ponga a las otras empresas, menos competencia tengo. Y eso, vamos, es el ABC de estas empresas grandes. Entonces, en general, tanto yo creo que una persona que exige a la empresa no se suele referir al tío del bar Manolo, ¿sabes? Se refiere al tío de la gran corporación multinacional que además depende muchas veces de fondos de capital privado. Es que ahí no estoy de acuerdo, porque son muchos Manolos hijos de puta, bueno, muchos bares tíos Manolos, que hay buenos y malos empresarios, donde está la mayoría del trabajo, en pequeñas empresas de construcción, en pequeñas empresas de reparto, llenas de jefes que son unos cabrones. O sea, porque hay trabajadores que ahí está lleno el mundo de cabrones, trabajadores cabrones y jefes cabrones. Y si te coge un jefe cabrón de esos, no te tiene piedad.
Y la mayoría de la gente que te rodea trabaja para ese tipo de empresas. Que hay gente muy buena y gente muy mala. Y si te toca un cabrón explotador que te amargue la puta vida y que te trate como una basura y necesitas el trabajo, ese es gran parte de la mala fama de los empresarios. ¿Por qué no? Porque sí, porque no es... Normalmente la gente que trabaja para empresas grandes está más contenta que la gente que trabaja para empresas pequeñas. Pero de calle. Se suele cobrar bastante mejor. Que operan en un montón de zonas y que con ese poder pueden alterar lo que quiere o no tomar, ¿sabes? Lo que se lleva democráticamente. Solo hay que ver Estados Unidos. O sea, dependiendo de quién financia la campaña del presidente, de media se suele ganar un 13% más si gana a quien nos ha apoyado. O sea, ahora, por ejemplo, las petroleras, que han sido el principal financiador de la campaña de Trump, ha ganado. ¿Qué ha hecho Trump? De regular. También ha sido el principal financiador de la campaña del rival. O sea, es que es... el sector para promover que ganen aún más dinero y hacer, defender o hacer proteccionismo a ese sector. Entonces, yo cuando me meto con la empresa o cuando digo que hay que organizarse es porque yo concibo que por un lado tienes al Estado y por otro lado tienes a la empresa. Y lo que está pasando ahora es que tanto el Estado como la empresa se benefician de joder a todo el mundo. Y eso es una realidad. Nuevamente, ¿la empresa qué empresa? Es que la mayoría de la empresa no está asociada con el Estado. La mayoría de la empresa de las empresas son expoliadas sin piedad por el Estado. O sea, eso es una realidad. O sea, estamos hablando de un pequeño segmento de empresas en sectores muy estratégicos y muy creativos que funcionan especialmente mal. Pero al final vivimos de que entre la relación empresario-trabajador hay una gran parte de cooperación y también hay una gran parte de intereses enfrentados. Porque yo quiero trabajar menos, todo el mundo quiere maximizar su esfuerzo. Trabajar menos y cobrar más. Eso todo el mundo. Y el que paga, ya sea una televisión o ya sea un trabajador, quiere maximizar su dinero, recibir lo máximo por el dinero que paga, que trabaje muchísimo, que sea muy productivo y que les haga muy barato. Entonces ahí hay una dinámica que la vemos muy confrontativa, pero la otra también, quiere decir, el empresario y el trabajador tienen que cooperar y cuanto mejor cooperan y mejores resultados sacan y más productivos son, mejor les puede ir a los dos. Quiere decir, si del trabajo de esa empresa en la que estás sale mucho dinero, se hacen los productos muy bien y se venden muy bien, ahí pueden ganar los dos más. Pero si ahí hay pérdidas, están jodidos los dos. Entonces, no es solo así. Pero o sea, cuando tú hablas de la empresa, hablas del 0,01% de empresas. Sí, pero no hace falta que sean más. Es decir, si el 0,01% pero es que no estás hablando de las empresas, estás hablando de de la corporación, que vale. Aparte, la corporación normalmente los episodios de explotación, Está hablando de constructoras, está hablando del sector bancario, está hablando del sector de ciertos sectores de servicios como los servicios médicos, o sea, el sector de la sanidad, del sector farmacéutico y del sector eléctrico y del sector de la construcción de obra civil, que son los sectores que están cooptados totalmente por el Estado. Peores episodios de abusos de tus derechos laborales y demás, normalmente no se suelen dar en esas grandes corporaciones, sino que se suelen dar en la pequeña y la mediana empresa, que son las que lo tienen más jodido, que son las que más empiezan a hacer chanchullos por debajo de la mesa, son las que más te exigen unas horas extra que a ver si te pagan, a ver si no te pagan. Es decir, estamos de acuerdo en que, por ejemplo, a la subida del salario mínimo le va a ser más complicado sacarlo adelante una pequeña empresa que a duras penas es rentable que a un Mercadona. No, evidentemente, claro. O sea, Mercadona está muy por encima del salario mínimo. No tiene trabajadores por debajo. Casi ninguna multinacional o casi ninguna empresa grande tiene trabajadores sobre el salario mínimo. Salvo las más miserables, que también las hay.
De hecho, en Estados Unidos se ha promocionado a nivel estatal la subida del salario mínimo para afectar a la pequeña empresa, pero eso es una cuestión objetiva. Yo no estoy a favor de, por ejemplo, el salario mínimo con una cuestión estatal. Yo soy sindicalista, yo estoy a favor del salario por convenio, que es lo que representa de verdad los intereses de los trabajadores. Es que esto es uno de los grandes problemas que tenemos en España, que es tratar el salario, tratar al trabajador como un bien fungible, como da igual pongas un trabajador que otro. Y en algunos lugares más o menos puede ser así. Si es una cadena donde cada vez se atranca una botella de agua y tienes que hacerla así y la cadena sigue y te lo hace cualquiera, poca diferencia habrá entre un trabajador u otro. Pero generalmente hay diferencias de productividad enormes. O sea, trabajadores que triplican y cuadriplican la productividad del otro. Trabajadores que generan pérdidas por sus errores garrafales. Es decir, no son ni parecidos, pero sin embargo, en el mismo puesto cobran lo mismo. Y eso es terrible. Y es una de las cosas que hay que cambiar. O sea, ¿cómo que la negociación salarial colectiva si no somos ni parecidos trabajando? Al final es un incentivo muy perverso. Al que tiene capacidad para trabajar, o se va a otro sitio donde está mejor pagado, o trabaja menos, o trabaja peor, o trabaja con la indignación de que el tío que acaba de entrar o que lleva mucho tiempo y se toca los huevos y le hace las cosas mal, cobra exactamente lo mismo que él. Y eso no puede seguir. Eso es uno de los peores incentivos en el trabajo que tenemos. Trabajadores en el lugar en el que están. Pero es que volvemos a lo mismo. Incluso con el tema del salario mínimo, lo que vivimos en España es que ese 0 y pico por ciento que tú hablas emplea la mitad del país. Entonces, ¿tú te crees que ese 0%, que son pocos, no tiene la capacidad de organizar? Ese no emplea, es que esto no tendríamos que mirar, pero ni cerca emplea la mitad del país. O sea, pero bueno, lo miraremos. Como, por ejemplo, para afectar a los presupuestos, para afectar a los impuestos, para afectar en cómo se consiguen contratos públicos. Pero yo no estoy seguro de que ellos sean los que realmente se están cagando en el resto de empresas y en el resto de trabajadores. Es decir, a mí me da la sensación de que es esa extrema burocratización que hay la que impide que muchas de estas pequeñas y medianas empresas crezcan. O sea, hay un umbral de crecimiento a partir de los 50 empleados, a partir de cual creo que tendrán 21 legislaciones del tirón. Dime. Que en Estados Unidos, tú me hablas de burocracia. Sí, España tiene bastante burocracia, pero ese no es el motivo. O sea, te vas a Estados Unidos. No, pero yo te digo que ese es el motivo de que el resto de empresas también puedan crecer y puedan hacerse más competentes dentro de sus sectores y puedan invertir más en I+D y puedan, en definitiva, subir más su productividad para que sea algo más o menos coherente el pensar que luego pueden subir los sueldos de sus... hemos aprendido 4 palabras chorras como el invertir en I+D. Una empresa no invierte en I+D. Hay empresas que sí, claro. Pero al final, si tú tienes una empresa, no te vas a poner a investigar, salvo que seas una gran empresa, para mejorar tu productividad. Generalmente, sobre todo las empresas pequeñas, lo que haces es, si tú, tu coste laboral es muy caro y quieres aumentar tus rentabilidades, te mecanizas o te automatizas procesos. O sea, contratas bienes de capital que mejoran tu productividad, que ya ha investigado otro, no te vas a poner tú a investigar eso. Entonces, cuando el salario está muy caro, lo que se suele hacer es contratar maquinaria, o sea, comprar maquinaria, aumentar la inversión en capital que aumente tu productividad. Si el salario está bajo, no tienes tantos incentivos para eso. Produzcan, si te cuesta muy poco producir con seres humanos, pues produces con seres humanos. Sus empleados. Claro, pero eso podemos ir, por ejemplo, al sector. Objetivamente, sí. Objetivamente, o sea, si podemos mirar los datos de la rentabilidad por producto, podemos mirar todos los indicadores. Los trabajadores del sector de la hostelería deberían de cobrar más. O sea, tienes que la productividad, de hecho, tengo todos los datos aquí. Sí. O sea, oferta y demanda. O sea, ¿por qué? No, como son muy productivos deberían cobrar más. No, amigo, tío. O sea, es muy fácil reemplazar a un camarero por otro camarero. No deberían de cobrar más. O sea, esto es como, joder, es que los paneles de las televisiones cada vez son mucho mejores, joder, y la gente puede pagar más y está pagando menos por las televisiones, estos cabrones, que son cada vez mejores. ¿Cómo cada vez bajan los precios si cada vez son mejores? Si ha subido su calidad, pero ¿cómo es eso posible? ¿Por qué no funciona así? Porque al final tienes un montón de gente que te quiere vender televisiones cada vez mejores
Y si no te bajan los precios, pues le compras al que te baja los precios. Pues lo mismo pasa con el trabajo. Es que le sacas un montón al trabajo de cada camarero, pero es que tengo 5 a la puerta. Entonces, si no solucionamos ese problema, el salario va a estar bajo. Si a mí me encantaría que todo el mundo fuera feliz y cobrara de maravilla, que no es un problema, pero es la puta realidad, es cómo funcionan las cosas. Tienes 5 tíos esperando a la puerta. Ya no es que le exijas que trabaje, es que a veces, si el jefe es un cabrón, te exige total obediencia y sumisión. En plan, no me mires mal y no puedes tener un mal día y llega el tío frustrado, te echa 4 gritos y los tienes que comer y te los tienes que tanquear, como dice aquí UTBH. ¿Por qué? Porque te manda una patada y coge a otro. Y puede ser un impresentable, un informal y luego coge a otro. Hay que solucionar el problema del desempleo. Porque si no se soluciona, jamás se va a solucionar en ciertos sectores el problema de los salarios. También te digo, si la hostelería, los salarios de hostelería son más caros, los precios también serán más caros. Que me parece bien, ¿sabes? No es una necesidad vital tomarse un café o tomarse un caipiriña en un bar. La hostelería ha aumentado su margen empresarial hasta el 19,8% sobre ventas. O sea, está por encima que su histórico de la crisis. Es decir, el sector de la hostelería está los en precios, su mejor ¿eso momento. está incluido también el aumento de todos los costes que han tenido? Sí, sí. Y eso es el margen operativo sobre ventas. Te puedo pasar el link si quieres. No. Pues genial, porque lo que se necesita es al final que los sectores tengan capacidad de generar beneficios para que se invierta más capital, haya más bares, haya más restaurantes, se necesita más gente y cuando se necesiten a más camareros, también subirán los precios de los camareros. O sea, es un proceso. Todo en la vida es un proceso. Es decir, si los incentivos están ahí y empiezan a abrir más bares, se necesitan cada vez más camareros, pues habrá cada vez más mejores salarios. Me fío. Y también, por ejemplo, podemos mirar el aumento de los salarios, que los tengo también por aquí. La cuestión es que tú te pones a mirar y en 2000... Pero también te digo una cosa, el sueldo en la hostelería también ha subido, ¿eh? Sí, pero no se lo ha comido la inflación, pero los beneficios no. Vale, pero no han subido. Pero dentro de esos grandes beneficios que habría obtenido, tampoco te estoy defendiendo el sector hostelero a uñas y dientes, pero entiendo yo que esa inflación también afectaría a los ingresos obtenidos y al... O sea, tú cuando miras los datos del sector lo cierto es que ha habido una inflación enorme y la mayoría de los salarios han perdido poder adquisitivo. Y encima los salarios que son más bajos, pues aún más, porque es que el carrito de la compra ha subido un 40%. O sea, y los salarios no han subido ni de lejos eso. Entonces, sí hay mucha gente muy jodida con el tema que van a tardar mucho tiempo en que sus salarios vuelvan a subir con respecto a acercarse a niveles de inflación. Y la única manera es un gran crecimiento empresarial y generar mucho más trabajo y que baje mucho el paro. De la hostelería, Sí. Lo que ves es un cambio de tejido. Es decir, los bares, que es un poco lo que se suele hablar, ¿no? El bar que está jodido, tal. Sí, el bar está jodido, pero es que el bar cada vez es menos. O sea, los bares son, creo que 5 veces menos de lo que eran en 2009. Ahora el modelo de restauración es, pues, el hotel, el Airbnb, es... El Airbnb, ¿qué problema hay con el Airbnb? O sea, eso es economía colaborativa. O sea, ahora que tú puedas ponerte el tema este de las cocinas ilegales, de estas cocinas que te metes en tu casa, metes un grupo, le haces ahí una comida de maravilla y al final ha cambiado, pero no es, ahí no puedes decir este tipo que sea el gran empresario malvado explotando a los trabajadores. Mucha gente es gente a través de su iniciativa propia tratando de sobrevivir y me parece muy bien. Tiene problemas y evidentemente un edificio lleno de un montón de turistas y tal genera problemas a la finca que, bueno, que tendrán que solucionar de alguna manera, ¿no? Pero eso es otro tema. Por ejemplo, las smash burgers y la gentrificación de cada producto, todo eso
es dinero que entra del sector y de hecho cada vez es menos el dinero que va al pequeño local y el que va más a, ¿sabes? Cada vez es más dinero el que va a las cadenas. Pero hay una cosa que yo aquí tampoco. tú cuando No sé te si pones a mirar, Que el Beer Vino es una cadena, pero claro, la red de conseguir clientes, pero al final le está dando oportunidades a gente de tener una actividad económica que realmente es mucho más pequeño que un local. del todo y quiero ver lo que tú piensas. O sea, tú, por ejemplo, ¿crees que si abren un Five Guys en un pueblo de Toledo, eso no sería un pequeño local? no. No. Pero O sea, al final los porque modelos, Five Guys tiene los mucho más modelos de poder de las negociación franquicias que tienen no son que un ente empresarial básicamente empieza a abrir tiendas por absolutamente todos los lugares de España, sino que yo tengo un modelo de franquicia y tú, que eres alguien que quiere emprender, por ejemplo, en tu puto pueblo de Cuenca, dices, hostias, pues aquí podríamos abrir un Five Guys y a lo mejor funciona. Y entonces tú pones Sí, la pero- pasta para que te venga la pero- franquicia y tal, sí, y sí, tú, siendo no tienes que ser un multimillonario, eres el dueño de ese Five Guys. Siguiendo A ver, el no, modelo para empresarial abrir- que tienen normalmente abierto para por toda abrir eso España. hace falta tener bastante dinero. Para abrir un McDonald's y tal es una buena. Pero bueno, indiferentemente de eso, eso no cambia el punto. Sí, generalmente los modelos franquicia, sobre todo de empresas así un poco exitosas, no te dejan abrir una franquicia en cualquier sitio. Los McDonald's, por ejemplo, no te dejan abrir un McDonald's solo. Que decir, aparte de que hay muchos McDonald's que pertenecen directamente a la cadena, no entran dentro del modelo franquicia, pero normalmente pues te obligan a abrir varios en cuestión de X años, igual 3, 4, 5. Y en algunos sitios. Además, muchas veces estos modelos franquicia, uno de los requisitos prácticamente que hay es un estudio de mercado con un tránsito altísimo de personas en la zona y que haya la competencia. Vamos, si abren, donde abre un McDonald's va a haber un Burger King, ahí vamos, a huevo. Pero... Y luego que no haya saturación del modelo franquicia. Entonces... ¿considerarlo un pequeño negocio? No acaba de ser un pequeño negocio. Del momento que operas con una franquicia, es parte de la franquicia, yo creo. O sea, estamos hablando de que indiferentemente de dónde tú vayas a abrir ese Five Guys, la persona que vas a contratar probablemente cobre un salario menor del que debería de cobrar porque el mercado de la oferta de trabajo está inundado. De hecho, este año ha sido uno de los primeros años en los que ha empezado a haber problemas por parte de los propios consumidores del sector de la hostelería, porque los precios han subido tanto y los márgenes son tan altos que la peña está empezando a dejar de ir a muchos restaurantes. O sea, y eso lo hemos vivido este año. El mismo año que estamos en récord de margen de beneficios por producto vendido en el sector. Y el mismo año en el que los salarios no han subido. De hecho, durante... No estoy seguro de estas cosas que está diciendo. No. La verdad es que lo debería mirar. Pero si estamos en año de beneficios, de mayor beneficio, no sé si lo dice de forma nominal o... Habría que meterse en profundidad. No estoy muy puesto ahora mismo en este tema. O sea, en 2023 a 2024 subió la facturación del sector aproximadamente un 8%, que en términos reales... Sí. Pero bueno, que no me importa para el argumento, porque al final que una empresa, que en un sector haya más beneficios es bueno. Es bueno. Que no suben los salarios, pues es que los salarios no suben porque haya más beneficios. Es decir, siempre y cuando haya... el salario es un precio más, no nos engañemos, es un precio más. Entonces, siempre tengas un reemplazo a un precio menor o a un precio igual, no vas a subir el salario. El salario lo vas a subir cuando, o bien, subiendo ese salario, puedes aumentar la especialización, o sea, puedes contratar a gente más especializada que aumenta tu productividad y ves ese reflejo en el precio, te compensa. La gente hace las cosas porque le interesa, porque le compensa. No voy a ser un maravilloso, voy a ser el tío, voy a ser el mejor empresario del mundo. Entonces, voy a coger a mis trabajadores y le voy a subir el salario un montón. Generalmente no tienes margen competitivo. Entonces, salvo que seas la única empresa o que tengas un know-how como que la gente paga mucho más margen por tu producto, no tienes margen. Es decir, si subes el precio del sueldo del trabajador, vas a bajar tu margen de beneficio, vas a perder competitividad y te va a adelantar por la derecha otra empresa. O sea, la que lo hacía igual que tú lo va a hacer mejor que tú porque va a sacar más beneficio y va a mejorar con respecto a ti con el tiempo, te va a dejar atrás y te va a sacar a la mierda.
Entonces todos los trabajadores que cobraban más que el de la competencia se van a ir a su casa. Punto y pelota. Quitamos todo esto de la inflación, de la subida de los costes, se queda en un aumento del 2%. En ese mismo periodo, en el que aumenta la facturación y aumentan los márgenes de beneficio, han disminuido los salarios del sector. Y esto es Momento, tengo por aquí el último dato oficial de salarios por sectores del INE, encuesta estructural salarial, fija en 16.985 la ganancia media anual en hostelería. En 2023 era de 16.274. No, en 2022 era de 16.274. Es decir, de 2022 a 2023 han subido. Creo que no hay datos todavía de 2024. Sí que hay. Están en... Pero y habrían bajado. Ahora es menos de 16.985. Sí. Aquí los tiene. El salario en el turismo perdió hasta un 10% de poder adquisitivo entre 2019 y 2024. Pero y aquí pone el el dato. Es que todo el mundo ha perdido poder adquisitivo. Es decir, nominalmente serán superiores, entiendo. Pero claro, a poder adquisitivo son mucho menores porque es que ha subido un 20 y pico por ciento, un 26 o 27% de la inflación en estos últimos años. Entonces, evidentemente, a poder adquisitivo has perdido, pero todos, O sea, nos ha pasado a todos. INE de que el salario en 2023 es de 16.985 Sí. y en 2024 de 16.777. Vale. O sea, en el mismo periodo en el que aumenta la facturación y en el que aumenta el turismo y en el que aumentan el margen por venta, disminuyen. ¿Pero ha aumentado la los salarios. facturación y el turismo? Quiero decir, Sí, yo lo que he histórico. visto de manera absolutamente anecdótica y subjetiva es que la gente cada vez se está quejando de que el turismo es menos o el turismo tiene menos impacto. Yo he estado este verano en la Costa Brava, en Roses y demás, y había preocupación, y creo que esto también se ha sumado a otras zonas, porque... Pero no en términos generales. O sea, eso será porque hay ciertas zonas de este verano que te estoy diciendo que se han vaciado porque han subido demasiado los precios. Entonces, muchos turistas han ido a otras zonas, pero el turismo no desaparece. Se convierte de un turismo, por ejemplo, de playa a un turismo de montaña. Sí. Pero si miramos los datos generales, este año ha aumentado el turismo respecto al anterior. Y también lo ha hecho la facturación, hasta los datos que tenemos del primer trimestre. Del primer y segundo trimestre hasta junio. Entonces, o sea, la realidad, si hablamos de tema de salario, estamos de acuerdo, ¿no? O sea, si aumentan los beneficios, Sí. hay que aumentar los salarios. Pues en el sector del turismo tienen que aumentar los salarios. Y si no aumentan los salarios... En esa premisa, si aumentan los beneficios, no tienen que aumentar los salarios. Y es la premisa en la que está equivocado. O sea, y solo que lo haga al revés. Quiere decir, solo pensarlo al revés. Oye, te viene tu jefe y te dice, no, mira, te voy a tener que bajar los salarios porque es que este año solo me he podido cambiar de coche 3 veces. Amigo, me ha bajado aquí el... Es decir, que den por culo, ¿no? O sea, pues no lo vas a permitir. Pues es lo que hay. Tenemos otro problema bastante grande que hay, en el tema este de que suban o no suban los salarios, es... Y este es un problema bastante grande, ¿no? O sea, sube la inflación un 20%. No te lo trasladan a salarios. Imagínate que tú llevas 10 años en esa empresa. ¿Para qué te va a subir el jefe el salario? O sea, tú tienes tu trabajo súper fijo. Si te vas, le haces un favor. Tener ahí 10 años de salarios pasivos que no te tiene que pagar. ¿Para qué te voy a pagar? ¿Para qué le voy a pagar a este tío si se va y tengo un problema, tengo que pagarle 15.000 euros? ¿Para qué le coño? Vete y ya cogeré a otro, ¿sabes? Entonces, y como tú, un montón más, los que llevan 15, 20 años. ¿Para qué? Tú entonces no tienes el incentivo de irte porque, joder, tener un trabajo fijo te da cierta seguridad y además ese pasivo de que si te tienen que despedir también te da cierta seguridad, que tienes el paro te da cierta seguridad. Entonces, no tienes ningún incentivo a cambiarte ni a marchar. Ningún incentivo. Entonces, lo general es que te quede. Ahora, si en el momento que no te subieran, si tuvieras, por ejemplo, la mochila austríaca, sería la cosa más lógica de tener, ¿no? En el momento que no te refleja ves esa pérdida grandísima en tu poder adquisitivo por la bajada de tu salario, le dices, mira, macho, me subes de esto, me voy. Y si en el momento que se le va un 20% de la empresa, ese tío tiene que cerrar. Es que directamente, ese tío tiene que cerrar, ¿sabes? No hay otra. Entonces,
se replantearía muy mucho, ya que puede trasladar, y ya que gran parte de ese costo lo va a trasladar a precios, también tendrá que aumentar en alguna medida el coste en salarios. Pero con la legislación laboral no se va a hacer, no lo va a hacer. Vete si quieres. De estar descargando. Sabe que no se va a ir un 20% ni de cachondeo. Será un tío que se le hinche las narices y dirá, me da igual, dame la cuenta, me voy. Sería el que lleva poco tiempo, que era más fácil de reemplazar porque la experiencia también es un grado. Pero no se va a ir gran parte de la plantilla por esa seguridad. De otra manera, sí. Sí que puede tener muchos más problemas. Y desde luego, pues la movilidad, hay que mejorar y hay que facilitar la movilidad laboral. Hay mucha gente que tiene capacidad de generar mucho más valor y, evidentemente, cobrar más. Y eso de que me quedo en un puesto que fijo porque hay mucha gente que prefiere la tranquilidad a cobrar más. ¿Sabes? Prefiere no jugársela. Y entonces, pensar que haga frío o calor, llueva o nieve, va a recibir su salario aunque sea poco, con mucha gente se conforma con eso. Y eso hay que... Y aparte que es una falsa sensación de seguridad. Y eso hay que cambiarlo. Cambiarlo de raíz. Salarios es porque hay un mercado en el que además... Te leo porque muchas veces hablamos del mercado y la oferta y la demanda. Pero es que la realidad es que precisamente cuando tú hablas de la pequeña empresa, que es la mayoría de empresas, la gente que de verdad afecta son las grandes empresas. O sea, la patronal del Corte Inglés, de Carrefour, de IKEA, urge un plan de inmigración para traer trabajadores y cubrir 16.000 vacantes. Entonces, ¿qué es lo que hace la empresa? Es lógico. O sea, en verdad, desde la postura del empresario tiene muchísimo sentido. Digo, a ver, yo tengo dos opciones. Tengo una empresa. Necesito trabajadores. Puedo subir salarios para traerlos o puedo unirme a otras empresas para que en vez de que tenga que subir salarios, pueda contratar por el mismo salario a gente que viene de otro país que está dispuesto a pedir menos. Y ese es el modelo. Y ese es el modelo aquí, y ese es el modelo en Estados Unidos, y ese es el modelo... Y esto lo entiende. Esto el tío te lo dice. Ahí entiende en lo que se equivoca. Que si traes más mano de obra, más gente que necesita trabajar y que está dispuesta a trabajar a precios más bajos, y tienes esa bolsa de reserva de mano de obra, los salarios bajan. Ahí lo entiende. Pero hay gente que, claro, empresario que aquí no me quieren trabajar ya por estos salarios, tengo que me aumenta el coste laboral, porque no es una cosa de costes. Me aumenta el coste laboral, que venga gente de fuera, joder, que hace falta gente para trabajar. Y está muy bien que venga gente de fuera a generar valor. Ahí lo entiendes. Bueno, pues no caigas en ese error. No caigas otra vez en el error de que la productividad... la escuela austríaca dice que se tiende a cobrar tu productividad marginal. Se tiende a cobrar tu productividad marginal. Claro, sí, evidentemente, eso es cierto. Es una tendencia. Pero, claro, si al final es un precio. Es decir, si hay un montón de gente dispuesta a trabajar más barato, claro, nunca vas a cobrar lo que produces, pero... O sea, nunca vas a... Me expreso mal. Nunca vas a llegar a cobrar más de lo que produces. Evidentemente. No van a perder dinero contigo, ¿no? Pero vas a tender a cobrar lo que produces. Vas a generar esa tendencia. Ahora, si hay elementos que van arrastrando esos salarios abajo, pues vas a cobrar mucho menos de tu productividad marginal. En Alemania, en Francia, en Italia, y es el modelo de en el mercado, la oferta y la demanda, cuando hay escasez de trabajo, yo lo que hago es hablarle al legislador y decirle, oye, ¿puedes promover que venga cierta cantidad de gente para que nosotros los podamos contratar? Eso es lo que se hace. O sea, entonces, muchas veces en la teoría aquí se habla de no, bueno, pero es que la empresa, la oferta y la demanda, pero es que la oferta y la demanda es lo más fácil que puedes alterar. O sea, sobre todo si tienes contactos que puedan alterar artificialmente el mercado. Si las grandes corporaciones tienen... Eso está pasando y tú lo puedes ver en casi cualquier sector en el que, por ejemplo, y además explica así, ¿por qué los salarios del sector hostelero no han subido? No es tan fácil de alterar porque, mira, en Alemania necesitan un montón de mano de obra, la gente no va y la inmigración ha subido, pero esos inmigrantes no le valen. Entonces, a veces no es tan fácil alterar las cosas. A veces porque... Hasta el trabajador que requiera el puesto menos cualificado es un trabajador hipercualificado y tiene que tener cierta estructura mental de organización, de orden, de seriedad hacia el trabajo. Es decir,
no vale cualquiera. O sea, un trabajador, o sea, tener una persona que sea honesta, puntual, seria, que se tome, que haga las cosas bien, que se tome el trabajo en serio, es una mentalidad que no tienen en todos los sitios. ¿Vale? Entonces, no te vale todo el mundo. ¿Es por productividad? No, porque la productividad del sector ha aumentado, tanto la del trabajador como la empresa. Entonces, si no aumenta, es porque se inunda tanto el mercado que es fácil decir, ¿no quieres aceptar este salario de mierda? Pues pide otro. Bueno, hay empresas que no tienen la capacidad de pedir a otro. Pero sí que estamos de acuerdo en que si aumentase de manera generalizada la productividad en el país, aumentarían los salarios. Es decir, que haya más productividad. Ha aumentado. No es del todo cierto. Sí que si aumenta la productividad, generalmente si aumenta la productividad es porque empiezas a destinar capital donde hay más margen, donde hay más beneficios, ¿vale? Entonces, hay un sector que de repente tiene mucho más margen de beneficios y eso quiere decir que la sociedad necesita de eso. Aquí en España puede ser la construcción, el nuevo sector que hay que volver en el que hay que volver a invertir. Hay que producir un montón de vivienda en España. Hay que producir un montón de cosas en España, ¿no? Entonces, igual es un sector en el que tienen que empezar a entrar empresas y entrar capital. Y entrar personas. Y esas personas van a entrar con salarios pujantes, con salarios más altos. Entonces, aumenta la productividad, aumenta los salarios de forma general. Pero en los salarios, en los sitios donde la productividad es muy baja y sigue habiendo un montón de gente que pueda hacer esos salarios, va a seguir bajando. ¿Vale? Que es un indicativo de vete de ahí, fórmate para la construcción, fórmate para sectores pujantes, para el machine learning, para lo que venga, para dar servicios por IA, para lo que venga, que tenga una productividad alta, que la gente gane mucho dinero. Y tú entrando en ese sitio, harás que esa gente que gana mucho dinero gane un poquito menos. ¿Sabes? Hasta que entre mucha gente, esté muy copado el mercado y la productividad sea baja. La competitividad, o sea, el margen de beneficios. Y a los trabajadores ha aumentado, la que no ha aumentado es la de la empresa. Pero vamos a ver, el hecho para que haya un margen para poder negociar en un aumento de salarios, tiene que haber un aumento de la productividad. Sí, ha habido un aumento de la productividad sostenido en el tiempo en España desde hace 15 años. Pero tú cuando me hablas... No, porque cuando me hablas de, por ejemplo, en este caso, el sector de la hostelería, tú me dices, no, ha habido un aumento de la productividad y eso puede que haya sido así no sé si a lo mejor en la cadena Melía ha habido un aumento de la productividad y en muchos otros... En muchas otras corporaciones. La economía. Hablar de aumento de productividad es un poco engañoso porque la productividad se mide de muchas maneras. Puedes medir la productividad de cuántos bienes y servicios haces en una hora de trabajo. Puedes aumentar la productividad, si la mides así, o cuánto dinero produces en una hora de trabajo. Pero muchas veces aumenta la productividad en bienes y servicios, pero como entran más actores al mercado, aumentando, o sea, haciendo cada vez más por menos recursos, aumentando tu productividad laboral, baja el rendimiento económico, porque ofreces esos servicios notablemente más baratos. A más gente, pero notablemente más baratos. Entonces tu productividad, tu margen de beneficios cae notablemente. Entonces, a veces usar esto de la productividad, que además se puede medir de muchas maneras, es un poco engañoso o nos lleva a muchas confusiones si no definimos bien qué estamos diciendo. ¿Qué te estoy diciendo? No sé, o sea, para saberlo pero en términos, no puedo. Términos individuales, probablemente haya muchas empresas para las que su productividad no haya subido, porque también para las empresas han subido los costes, la energía ha subido. Sí, pero que eso está fuera de ese. O sea, el cálculo ya lo asume eso. Te acabo de pasar el enlace si quieres mirarlo. O sea, ahí tienes la gráfica de la productividad. Pásamelo por WhatsApp. O sea, ahí tienes la productividad.
O sea, el problema de España, y además es lo que dice el Banco Central Europeo y es lo que dice la mayoría de informes, es el modelo de empresarial. Y es cierto que uno de los problemas relacionados con esa falta de productividad empresarial son las trabas burocráticas, los excesivos impuestos para pequeñas empresas, los costes operativos, lo que tarda en montarse una empresa, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es cierto, o sea, completamente. La cuestión, y volvemos a lo mismo, es que cuando empezamos a hablar de este tipo de cosas, lo que vemos son modelos de empresas que son modelos no muy prometedores, digamos, porque en parte España y sobre todo, si te pones a mirar, la mayoría de inversiones que se han hecho a nivel económico por parte de retailers en España es de vivienda, a nivel de inversión. Entonces, no tenemos un país que se centre mucho en ese modelo. Entonces, tú no puedes coger y decir, bueno, pero es que se aumenta la productividad, aumentan los salarios. Pero eso no importa. O sea, en el mundo real, sobre todo, por ejemplo, Warren Buffett, que habla mucho, o sea, tiene en los libros que tiene análisis y en las cartas, muchas veces habla de esto. La productividad no tiene por qué trasladarse a los salarios siempre y cuando la empresa tenga la capacidad de evitar que los trabajadores se organicen para subir los salarios. Eso no lo dice Warren Buffett. Y lo que... de lo que se refiere es, de hecho, Warren Buffett siempre trata de comprar empresas, a él le gustan mucho las empresas que tienen un know-how competitivo, que tienen un foso de mercado, pero tienen porque el cliente, su consumidor, que no le pone una pistola en la cabeza, entiende que ese producto se diferencia del otro, es mejor. ¿Por qué? Da igual, en su cabeza es mejor. Coca-Cola para la gente es mejor, la gente quiere Coca-Cola, aunque le des una marca hacendado, que sepa mejor que la Coca-Cola o que no la sepa diferenciar, le importa tres narices, quiere Coca-Cola, punto y pelota, ¿vale? Y compra Coca-Cola y el margen de la Coca-Cola, de cada unidad de Coca-Cola, es muy superior. Primero porque seguramente sea infinitamente mejor produciéndola, o sea, produzca más latas de Coca-Cola a un precio más bajo que otras empresas, y aparte porque cada lata de Coca-Cola la vende a un precio mucho más alto que las otras empresas. Entonces, eso puesto en el mercado y puesto a la elección de los clientes que han aprobado ese producto de forma reiterada, año tras año, o sea, tiene una trayectoria, tiene una posición que se mantiene en el tiempo sin variación, ¿vale? Te genera que esa empresa sea fuerte y que esperas, tú dentro de 5 años esperas que Coca-Cola siga siendo Coca-Cola y siga en esa posición, porque durante los 40 años restantes ha estado en esa posición. Entonces no creas, es difícil que cambie esa posición, pero puede cambiar. O sea, incluso de la noche a la mañana, si de repente la gente entiende que la Coca-Cola y los edulcorantes son malos y quiere beber agua, se va a la mierda Coca-Cola. Igual que se fuera a la mierda la industria de los sombreros. Todo puede cambiar. Lo que pasa es que no se espera. Y además Warren Buffett quiere Coca-Cola al precio de Pepsi. No quiere Coca-Cola al precio de Coca-Cola. Quiere que cuando ha ido adquiriendo acciones de Coca-Cola, que su coste medio de adquisición, su precio medio de adquisición de la Coca-Cola sea bajo. O sea, evidentemente. Pero bueno, sigamos, no os quiero marear más con esto. Porque lo que sube los salarios, por ejemplo, en Estados Unidos, pero también en Europa, es la organización. ¿Tú puedes subir tu salario por la productividad? Depende. ¿Qué tan fácil puedo sustituirte? Es por los incentivos laborales que tenemos, esto es medio cierto. Quiero decir, a veces la única opción que tiene un trabajador de empresas grandes o de cierto tamaño, porque un trabajo de una empresa pequeña, si su jefe hace cuentas y ve que no tienen... lo puede sustituir, pero no por alguien tan bueno como él y tal, hace cuenta, le pide el salario y se lo sube a regañadientes. Es más fácil cambiar de trabajo por una empresa que te paguen más. Es la mejor forma de subir de salario es irte donde te quieren. Pero en las empresas de cierto tamaño que tienen mucho margen para subir salarios, que hay empresas que tienen mucho margen para subir salarios, que el coste laboral no le representa un gran problema en el impacto sobre el producto, no lo hacen porque los incentivos para hacerlo son muy malos. Es decir, llevan muchos años, vete, lárgate, ya cogeré a otro. Claro, entonces mientras haya gente que entre, pues encima va a costar menos porque no va a pagar por antigüedad y algunos complementos que seguramente tenga no se los voy a pagar. Y como encima no tiene esa seguridad de trabajo fijo, va a ir más fino. Quiere decir, le voy a pedir algo y lo va a hacer por miedo a que lo despida. Y tú con 20 años no tienes miedo a nada.
¿sabes? Si te echa, te hace un favor. Entonces, claro, muchas veces es montarle pollos. Es decir, hacerle huelgas, no trabajarle, bajar la productividad a propósito, generar una mala imagen hacia el exterior o directamente boicot y generarle daños materiales. O sea, estoy totalmente de acuerdo, desapruebo totalmente los daños a la propiedad privada de terceros. Es decir, tú sí que estás en tu derecho de no trabajar, de derecho a la huelga, pero no tienes por qué impedir que otros trabajen y evidentemente generar daños a terceros. Eso es intolerable, pero sí, muchas veces las únicas herramientas que se tienen son esas. O sea, tú me dices, bueno, pues yo he aumentado mi productividad durante los últimos 10 años un 20%. Voy al jefe y le digo, bueno, señor, he aumentado un 20% mi productividad. Quiero que me suba el salario un 20%. Y te dice, no. Claro. ¿Por qué te le va a subir? Te dice, no. O sea, ¿para qué? Vete. O sea, sobre todo imagínate la hostelería, ¿no? Pero es que el truco es al revés. Mira, señor, he bajado mi actividad un 20% durante estos 10 años. ¿Me va a bajar el sueldo igual? Pues claro, no me lo puede bajar. Entonces, hay que decir, haz al revés, baja tu productividad, no seas pardillo, no trabajes más, trabaja menos. Cada año un poquito menos, cada año un poquito menos. ¿No? Trabajas en la hostelería como camarero, por algún motivo aumenta la productividad, que no tiene por qué aumentar, porque al final la capacidad que se puede es limitada. Entonces, ¿tú qué vas a hacer? Es que, o sea, tú, si no te organizas, por eso hablo de la organización, porque es el principal motor, y no solo contra la empresa, vuelvo a lo mismo. O sea, para mí la empresa y el Estado son bastante similares, sobre todo ahora cuando, por ejemplo, tenemos casos de corrupción de Cerdán y Ábalos, que de quien recibía el dinero era de empresas, era de ACS, de Acciona. Entonces, ¿quién es el que evidentemente está ahí en un problema? No, pero vamos a ver. El titiritero es el Estado. El que maneja las cuerdas es el Estado. Vamos a poner un caso. Yo soy un empresario súper corrupto, malvado. Y voy al señor Ábalos, que es un tío decentísimo, es un dios, y no quiere corromperse. Yo, no, mira, si tú me das esta contrata, yo te voy a dar este dinero. Venga, joder, va. ¿Sabes? Y el tío dice, no. ¿En qué se queda la cosa? En que no. Ahora, al revés, llega el fulano y me quiere corromper y tiene más herramientas. Primero, puede hacerse a mi competencia y destruirme. Puede subirme impuestos, auditarme, investigarme, quitarme obra pública, dársela y destruirme. Es decir, tiene muchas más herramientas para hacer daño. Y además, vemos donde hay las mayores tramas de corrupción. Sí. Todas estas empresas de obra pública tienen pagos por detrás, colocaciones en consejos de dirección. Son empresas de enchufismo político y de meter dinero por la trastienda, ¿vale? Pero las empresas de público-privadas, las empresas hechas por políticos, de la nada, son las más corruptas. Son, con mucha diferencia, los chiringuitazos donde más dinero y más tejemanejes hacen. O sea, las grandes privadas, estas que van de mano del Estado, sí. Y no quiero decir que no sea ilegal lo que hacen y que no tengan que ir a la cárcel, pero la responsabilidad es del titiritero, no del títere. Pues nosotros. Claro, yo completamente en el punto de, sí, hay responsabilidad del Estado. El Estado es completamente responsable, claro que lo es. Lo es tanto por limitar, por ejemplo, el mercado de las pequeñas empresas al promocionar a las grandes empresas, como es culpable a la hora de dejarse involucrar en regulaciones que afectan directamente a la pequeña empresa y benefician a la gran empresa. Pues claro que sí. Pero eso no significa que la empresa no tenga responsabilidad sobre los salarios, porque eso también es intentar salir. Pero más allá de eso, yo sí que pienso que a la hora de aumentar los salarios es importante que aumente la productividad. Mira, tengo aquí unos en los países nórdicos que normalmente siempre los ponemos de referencia cuando queremos hablar de gente que tiene salarios aceptables y una red de seguridad social más o menos asumible y en el que la gente dentro son los más productivos. Sí, pero, por ejemplo, en 2023 la productividad por hora en Suecia y Dinamarca era de entre 90 y 105 dólares por hora trabajada. En España era de 74 dólares por hora trabajada. Entonces, independientemente de que... ¿Tú sabes cuánta gente está sindicada en Dinamarca y en Suecia? Muchos. El 75% de la población. No, pero, por ejemplo, a la hora de negociar el salario... Es que los salarios son por convenio, precisamente, y tienen solidaridad. Entonces, si la empresa no quiere respetar el convenio... Hay muchas formas de sindicatos y los sindicatos en España no responden a los intereses de los trabajadores.
El sindicato realmente es el que paga una cuota para que le defiendan y para que le representen y para muchas otras cosas más. El hedge fund más grande del mundo es el sindicato de trabajadores públicos de Florida. Creo, pero bueno, o si no, lo fue hace tiempo. Entonces, quiero decir, hay muchas formas de sindicarte y para qué. Pero claro, si hablamos de los sindicatos españoles, es una ridiculez. O sea, es que no responden a tus intereses en muchas ocasiones, porque al final, al que pagan, si lo paga el Estado, responden a los intereses del Estado, no a tus intereses. Convenio, lo que hacen es asociarse entre diferentes sectores para no permitir. De hecho, Elon Musk intentó poner una fábrica de Teslas y lo que hicieron fueron, no quiso aceptar el convenio de trabajadores y lo que hicieron los trabajadores fue organizarse. El del sector automovilístico, el cartero no mandaba las placas de los coches, las matrículas, el tío... Bueno, esto me parece mal. Creo que lo vamos a dejar aquí. Un vídeo muy largo. Y en principio yo creo que está bien. Hay una conclusión que quiero sacar de aquí. Entre Agnus Boss y yo, tío Blancotero, hay pocas diferencias. Creo que los tres queremos lo mismo, que la gente viva bien, que un país formal, un país serio, donde el gasto público sí lo hay. No creo que la tendencia del gasto público siempre va mal, pero bueno, sea lo más eficiente posible, que se quite a los políticos que no son serios, que se cumpla la justicia y en los casos de corrupción se condena a la gente. No ser talibanes de un equipo de fútbol. Y en muchas cosas incluso lo haremos igual, con pequeños matices. Pero fíjate, esos pequeños matices o esas pequeñas cosas que no vemos igual, al final nos llevan a entender una sociedad muy diferente. Pero bueno, yo creo que tenemos que tratar de tener un espíritu crítico y de ver a los rivales intelectuales como gente que realmente quiere lo mismo que nosotros. Quiere un mundo mejor. Quiere un mundo en el que todos seamos más felices, en el que todos vivamos mejor. Normalmente hay muy poca gente, salvo yo, que quiere ver el mundo arder, ¿sabes? Muy poca gente que quiere un mundo peor. Entonces, bueno, sin más, os dejo. Este es mi primer vídeo. Trataré de ir mejorando. Seguramente me he equivocado muchas veces y me equivocaré muchas veces. Me apetece mucho hacer esto, dar mi opinión y crear comunidad. Y nos vemos. Y los errores, lo que creáis que en lo que no estoy acertado o estoy equivocado, hacérmelo saber. Un besazo, os quiero y hasta la próxima. Me siento en la trinchera con café y opinión. Los discursos me prenden más que el sol de agosto. La verdad es un arma, la mentira un disfraz. Y yo río mirando como nadie se da paz. Porque me gusta la política, el caos, la retórica, los pactos que se rompen, las promesas que se queman. El planeta gira y yo sin retroceder enciende otra chispa. Me gusta verlo arder.